Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3:06. Aquí estamos de nuevo. Os prometíamos una noche llena de informaciones, algunas con coraje, vehemencia, un tono quizá de desesperanza, tomar la pastilla roja o que se le caiga el velo a uno. Todos tenemos ese proceso. En el largo camino iniciático, en la lucha heroica, hay momentos de zozobra, pero que nos hacen aprender cosas nuevas. Y eso pasa a todos los investigadores, hasta los que a veces han sido escépticos con estos temas. Si en el fondo lo de estos temas es lo de menos. ¿Qué tiene de misterio a nivel misterioso en el concepto que tiene la mayoría, ¿no?, de estos temas? El asesinato de Prim, por ejemplo. Es un asunto criminológico, pero claro que es un misterio. Entra de lleno en nuestra dinámica en cuanto aparecen las sombras, ¿no? Y las sombras están ahí permanentemente, impidiendo al investigador llegar a la verdad, impidiendo que conozcáis cosas, silenciando a veces las últimas voces de la libertad, quién sabe. De la verdad, eso es mucho decir, pero desde luego de la independencia y del intento de llegar al fondo de cuestiones que pueden ser importantes. Nosotros siempre tenemos eso como lema, ¿no? Ir un poco más allá. Y ahora casi nos mecemos en el agua cristalina de cierto lugar del planeta, porque nos llega una de esas historias perdidas, de barcos misteriosos, de barcos que además tienen un extraño cargamento. Carmen. Pues sí, se ha hallado hace unos días, o se ha dado a conocer hace unos días el descubrimiento de un barco, el SS Ventnor, que se hundió hace 112 años y del que no se sabía absolutamente nada. Además, fíjate, todo empieza con una intuición, con una especie de llamada desde el más allá, podemos decirlo así, hacia John Albert, que es un investigador que estaba en Nueva Zelanda y escuchó pues una historia, la historia de este barco que tenía una carga insólita. Llevaba 499 cuerpos. Esa era su carga un tanto macabra. Te cuento la historia si quieres. Es en 1902 cuando zarpa este barco de Nueva Zelanda hacia China, con esos 499 cadáveres de mineros chinos a bordo. ¿Y por qué llevaban a esos mineros chinos? Pues porque habían emigrado hasta Nueva Zelanda para encontrar oro, para excavar en las minas de oro. Cuando hubo esa fiebre por encontrar el metal, pues muchos emigraron allí y algunos de ellos perecieron. Pero fíjate, los chinos tenían una tradición, que es que no solamente pagaban el viaje de ida, sino que también pagaban el de vuelta. Y el de vuelta podían hacerlos tanto vivos como muertos, pero la gente con la que contrataban ese viaje de vuelta se hacía cargo de que si ellos morían en el intento de hacerse ricos buscando ese oro, pues tenían que llevar los cuerpos, repatriarlos a China y dárselos a sus familiares. Y eso es lo que hizo Chol Se-woi, un inversor que trataba mucho con los emigrantes chinos y el cual contrató el SS Ventnor para llevar los cuerpos a su tierra, a Pekín. Pero fíjate, ni él mismo podría ver cómo esos cuerpos regresaban a su tierra. Entre los cuerpos que se trasladaban había algunos que habían estado hasta 20 años enterrados y habían sido desenterrados. Los huesos habían sido lavados con gran precisión, se había quitado todas las pieles, todas las partes de carne que quedaban adheridas incluso a los cráneos, los pelos. Otros estaban más recientes y lo que se hizo fue embalsamarlos y meterlos en ataúdes de zinc. Y otros que estaban en muy mal estado y ya no se podía hacer nada con ellos, pues directamente fueron cremados y lo que hacían era llevarlos en unas bolsas y estas introducirlas en unos ataúdes de madera. El barco zarpa de Wellington en octubre de 1902, pero cuando se encontraba en la costa de Taranaki, pues unas rocas abren un boquete en el casco y el barco se hunde con toda esa carga, con el capitán y además con 12 miembros de la tripulación. ¿Cómo se enteran del hundimiento? Pues porque las costas cercanas empiezan a llegar cadáveres, algunos de ellos todavía dentro de los ataúdes. Los maoríes que los encuentran en las playas, pues se pegan un gran susto, pero ven que ha ocurrido una desgracia, que hay una tragedia. Ellos sabían que se había hundido un barco, empiezan a investigar y se dan cuenta de que es un barco cuyo cargamento pues eran cadáveres. ¿Qué deciden? Enterrar a los que habían llegado hasta la costa y dejar como un cementerio pues este barco.
dejarlo en el sitio, porque además la comunidad china que se encontraba allí decían que no había que mover, que no había que remover esos ataúdes, esos cadáveres, que eso debía permanecer así, porque podía ser que los fantasmas de los fallecidos pulularan e incluso atacaran a los maoríes. Ahora, gracias a esa llamada espiritual que recibe John Albert, pues él se pone a investigar y encuentra a 20 kilómetros de Okianga y a una profundidad de 150 metros los restos de este barco. Las autoridades chinas con las que se pone en contacto le dicen que muy bien, que puede ser el barco, pero que necesitan pruebas. ¿Y qué hacen? Pues sumergirse para intentar encontrar alguna prueba que haga ver que se trata precisamente del Mednor. Y así lo hacen, cogen una campana, algún que otro elemento que también se encontraba en el barco, se lo llevan a China y desde China dicen que efectivamente pertenecía a ese barco que se hundió. Pero aquí comienza la polémica, Iker. Tenemos las declaraciones que ha hecho John Albert, que es el investigador y director del proyecto, porque se intenta grabar un documental y además van a intentar sacar los cuerpos que aseguran que todavía permanecen en un compartimento especial que se hizo para trasladarlos a China. Si quieres, escuchamos sus palabras. Es increíble, hemos estado esperando este día durante los últimos 4 años. Es una historia de la que queríamos informar hace mucho, pero hasta que no fuésemos capaces de confirmar todo, teníamos que mantenerlo en secreto. Ahora el objetivo es concluir todo el proyecto lo antes posible. En 2012 ya estábamos seguros de que lo que habíamos encontrado, pero obviamente teníamos que conseguir pruebas, como filmaciones de vídeo. Fuimos a China y algunos oficiales nos preguntaron si podríamos llevarles algún fragmento o artefacto del barco para confirmar su origen, para comprobar si se trataba del Mednor. Ahora ha saltado la polémica porque parece ser que la comunidad china no está de acuerdo con que de nuevo intenten removerse esos restos. John Albert dice que va a intentar hablar con ellos. Lo escuchamos. Probablemente tengamos que hablar con los habitantes de las ciudades de origen que llevan mucho tiempo buscando estos restos. Creo que la gran mayoría de los féretros que viajaban en el barco siguen allí, porque de hecho en el interior del Mednor se construyó un compartimento especial para alojar todos los ataúdes de los mineros chinos. Por lo que hemos visto del barco, hay grandes posibilidades de que muchos de ellos sigan allí. Como te apuntaba anteriormente, en Nueva Zelanda hay una gran comunidad china. Incluso han hecho homenajes juntos en ese cementerio donde enterraron los restos de las personas que habían llegado hasta las costas y que procedían de ese barco. Han hecho rituales conjuntos para apaciguar a esos posibles fantasmas, espectros que en ambas sociedades, tanto los maoríes como la sociedad china, creen en ellos, con lo cual hacen todo tipo de cánticos, de rituales para apaciguarlos. Pero ahora creen que estos fantasmas pueden de nuevo aparecer e incluso merodear por la zona porque se intenta rescatar pues tanto los ataúdes que quedan de zinc como otros restos del barco. Y por ello Virginia Chong, que es la expresidenta de la Asociación China en Nueva Zelanda, no está de acuerdo con que se toque absolutamente nada del barco e incluso han puesto una demanda ante las autoridades para que este equipo de filmación, de investigación, no pueda de nuevo ni siquiera acceder al barco. La escuchamos. Bueno, nos gustaría que se tuviera en cuenta nuestro punto de vista. Ningún director de documentales va a decir qué tendríamos que hacer ni cómo deberíamos sentirnos. Nuestro punto de vista es realmente importante en este caso. No se trata solo de los objetos. Los objetos están estrechamente unidos a nuestros ancestros en China. No puedes ir y hacer algo que no es permisible. Cualquier modificación, destrucción o extracción de cualquier parte del barco no solo es ilegal, sino que demuestra una total falta de respeto hacia nuestro pueblo y también hacia toda la comunidad. Hay una persona, Simon Mercep, que es un periodista neozelandés que conoce perfectamente las tradiciones y ha convivido también mucho con la comunidad china que se encuentra en Nueva Zelanda, y él nos habla de esos ancestros y esos espectros que en ambas sociedades parece que tienen muy presentes. Ancestor worship, or Qingming, is recognized by Chinese across the world, and both Buddhist Chinese and Māori believe ancestors walk among us. But there's a cultural clash because of Māori's time. Teníamos la versión ahora mismo doblada, ha habido un pequeño mínimo error.
pero hablaba en el fondo este hombre de toda esa constante y presente sensación de esa comunidad unida por una creencia en el más allá, como ha dicho Santi muchas veces, ¿no? Sí, el aspecto oriental, que es que además no tiene nada que ver con nuestra visión de las cosas, sino que para ellos un objeto no deja de ser un objeto, está animado por la fuerza de los propios ancestros. Sí, decía que el culto a los ancestros o Qingming es algo reconocido por la población china en todo el mundo, también por los budistas y por los maorís. Se cree que los ancestros caminan entre nosotros, pero existe un choque cultural porque para los maoríes está prohibido comer en lugares de enterramiento, también llamados urupa, mientras que para los chinos la práctica del baisan es esencial y consiste en alimentar lo mejor posible a los fantasmas hambrientos de sus ancestros. Así fantasmas que tenemos... hambrientos. Exactamente, así que tenemos a 499 fantasmas hambrientos vagando por Okianga, pero algunos de ellos han sido enterrados en tierra maorí. Como vemos, las creencias son muy profundas y están muy presentes, e incluso Iker han hecho una serie de cánticos, de rezos para apaciguar a esos posibles fantasmas que pueden estar removiéndose en esa última tumba que fue su barco. En el fondo todo esto nos recuerda, por ejemplo, a las noticias que hablaban del tsunami y su desastre y la preocupación, la absoluta preocupación que aquí no entendemos por los lugares que quedaban encantados, por los fantasmas que vagaban y algunos aseguraban que se veían en esas playas o lugares que fueron población y que ahora eran playa prácticamente o ciénaga, ¿no?, abierta por el mar. El choque cultural y un barco fantasma del que se tenía noticia, con 499 cuerpos, como protagonista de la historia esta misma semana. Si faltaba algo, la guinda de una especie de intuición corazonada, llamada espiritual, que acaba con una historia que era real, que no era leyenda, que estaba ahí. Claro, enterrar a un muerto en una tierra donde creen en unas cosas, pero encima es que el difunto es de otras creencias también espirituales, pero bien diferentes, genera un caos, un caldo de cultivo difícil de explicar, ¿no? La batalla de los 499 fantasmas se podría llamar. Y sobre todo que pues quedan muchos sucesores de esos hombres que muertos viajaban en el barco, y muchos de ellos no quieren que esto se convierta en un circo turístico, así lo han dicho. Creen que, igual que pasa, por ejemplo, con el Titanic, que incluso se visita la zona por encima de donde estaba hundido, pues creen que aquí van a hacer lo mismo y que van a molestar a sus muertos, con lo cual no quieren que se convierta en una atracción turística de la zona, porque estamos hablando de personas que perdieron la vida 2 veces, porque ya iban muertos dentro del barco, y si ese era su destino, permanecer en el fondo del mar, quiere que los dejen ahí. El doble enterramiento, ¿no? La doble muerte de los 499 ataúdes de este barco fantasma. Y a las 3:20 en punto cambiamos de tercio radicalmente, porque Clara vuelve a abrir su cartapacio lleno de casos, de sucesos, de historias. Nos lleva dentro de una casa encantada, casa en concreto, edificio encantado, lugar donde ocurren cosas extrañas. En esta ocasión, además, bien cercano, bien próximo a nosotros, y con testimonios, con voces. Pues sí, Iker, porque nos vamos casi al mismo centro de Madrid, en un edificio, no vamos a decir cuál, pero vamos a decir que es un edificio que se ocupa de una labor empresarial, no vive gente allí, la actividad profesional se desarrolla durante el día, por tanto, y que, bueno, pues es un edificio de varias plantas, pero parece que muchos de los fenómenos se concentran en concreto en la segunda planta. Los sucesos vienen ocurriendo desde hace tiempo, aunque por los testimonios que tenemos, uno muy anterior y otro más reciente, vamos a tomar como referencia este testimonio reciente que se incorpora a trabajar al edificio en el año 2000. La persona, la testigo, Conchi, su tío tiene una empresa de limpieza y también se ocupa de la parte de la recepción del edificio, y ella realiza una entrevista de trabajo y empieza a trabajar en la recepción. Un lugar, lo imaginamos, nuevo, impoluto, es decir, no un sitio especialmente tétrico. No, es un sitio normal, aunque es un edificio histórico. Por donde está situado, el tiempo que tiene, es decir, pues está reformado, pero tiene historia, ¿no? Edificio con historia. Bloque de oficinas. Exacto.
Y bueno, pues su turno era de 3 de la tarde a 7 de la tarde, que es una hora más normal, donde hay que distinguir entre dos tipos de empleados. Por una parte, los que trabajan en esos servicios de limpieza y en la recepción y vigilancia, y los que son trabajadores de la empresa, que digamos se desarrolla su actividad allí. Claro, esta persona trabaja de 3 a 7, que es una hora muy normal, los trabajadores habituales también están ahí, pero con frecuencia se ve forzada a hacer pues sustitución de un compañero que tenía el turno de noche, ¿no? De 7 a 12 de la noche, que es cuando ya no hay nadie, más que pues la persona que está en recepción en ese momento, las personas que están limpiando, que empiezan precisamente a trabajar cuando los trabajadores de la actividad de la empresa marchan a su casa a descansar, ¿no? Y bueno, ya desde que empezó a entrar allí ya le comentaban que allí pasaban cosas extrañas. Se hizo pues amiga de las señoras de la limpieza, del conserje, de la gente que estaba allí más o menos habitualmente, y le decían pues eso, que ahí ocurrían cosas, en fin, hablaban entre ellas, incluso como si ella no estuviera delante, comentaban cosas que habían pasado, y ella decía, bueno, pero empieza a darse cuenta, después de estar un tiempo allí, que efectivamente aquello que decían que ocurría, que era muy variado, como vamos a ver, pues no era una mera especulación, sino que ella misma empezó a notar que en esa segunda planta, que era la planta donde trabajaban los directivos, para empezar había una temperatura muy inferior en el resto de plantas, ¿no? En una de esas veces que ella estaba trabajando y que tenía como compañera y con la que había trabajado amistad era Jacinta, que era la encargada de todas las trabajadoras de limpieza y por tanto la persona que llevaba ahí más tiempo, llevaba 25 años y que, como veremos, los fenómenos no empiezan en el año 2000 cuando se incorpora Conchi, sino que vienen de mucho antes. Ella tenía como unos 60 años o así y bueno, pues estando Jacinta limpiando y Conchi pues acompañándola en esas labores un poco monótonas, ¿no? Que no hay nada realmente más que estar ahí, ¿no? Les ocurre algo en esa planta extraña, que parece que ocurren las cosas, y nos lo contaba de una manera que vamos a ver que es muy sorprendente. Pues estaba con ella limpiando, me estaba contando no sé qué, cosas nuestras, nuestra vida, no sé qué, y entonces ella pasó todo el paño del pronto, todas las mesitas tal. La mujer la verdad es que era muy meticulosa, con las manos, con los guantes blancos, siempre limpiaba todo, o sea, no dejaba ni una huella, sus tacitas, sus cosas de las reuniones, metió todas las mesas pegadas, todo, porque ahora ya te digo que en ese aspecto yo te digo que es meticulosa, porque ahora vas a entender, cuando nosotros ella termina de limpiar, yo estoy hablando, nos damos la vuelta, cerramos la puerta y oímos como una especie de golpe de unos muebles. Entonces abrimos y todas las sillas estaban despegadas a la misma distancia de la mesa. Y había pasado 2 segundos. O sea, era imposible que nadie hiciera eso. Creo que ahora todos, gráficamente, ¿verdad, compañeros? Hemos acudido a la escena clásica de Poltergeist, de las sillas que se cambian y que tantas veces hemos escuchado, aunque sean diferentes posiciones, que ocurren este tipo de fenómenos con el mobiliario, ¿no? Claro, porque cuando tú, pues tienes una sensación de una presencia, parece que alguien te mira, notas muy subjetivo, más frío, ¿no? Es muy subjetivo, que no deja de ser importante, ojo, pero cuando tú de repente escuchas un estruendo en una sala donde acabas de cerrar una puerta y prácticamente lo único que te ha dado tiempo es darte la vuelta y abres esa puerta y te encuentras ese escenario, pues yo creo que ahí se te debe caer todo, ¿no? Y efectivamente pues esto ya Conchi se queda anonadada, ¿no? Pero no fue lo único que ocurrió. Muchas veces se escuchaban ruidos inexplicables que no sabían qué procedencia tenía, pero que no tenían ninguna lógica en ese lugar, ¿no? En este caso, una de las veces estaban en la segunda planta y los ruidos parecían proceder de la tercera planta. Esto era complicado porque allí solamente había una compañera que estaba limpiando en ese momento y que, pues en teoría era un ruido bastante estruendoso, ¿no? Como si caballos pasaran por encima, ¿no? Y claro, pensaron que algo muy grave había ocurrido, algo extraño a la compañera que estaba allí. Y así sucedió un poco, nos lo cuenta Conchi.
Estábamos allí en la segunda planta también y entonces empezamos a oír unos ruidos como si fueran... O sea, era un ruido como sobrehumano, porque una persona normal no podía hacer eso. Sobre todo porque las plantas tienen una altura impresionante y no es como en un piso. En un piso puedes oír a tu vecina, pero es que en este caso tienen mucho grosor, paredes, todo. Entonces empezaron a correr de un lado para otro como una especie de... como si fueran caballos, que es como yo lo describo, que no sé qué sería eso, pero era muy deprisa y muy fuerte. Entonces corrían de un lado para otro, pero muy deprisa y muy fuerte. O sea, era imposible que una persona hiciera eso. Y encima del edificio ya te digo que no había nadie. Dijimos, madre mía, y la que estaba limpiando arriba, dijimos, esto le ha pasado algo, lo que sea, que tampoco era inexplicable ese sonido. Enseguida soltó ella su cubo, sus cosas, no sé qué, subimos corriendo a la tercera planta y la vemos a la otra que está con los cascos puestos limpiando las mesas. Es decir, esa compañera no había escuchado absolutamente nada, aunque tuviera los cascos puestos por el ruido que se llegaba a una planta inferior, tendría que haber oído algo si es que se había producido algún tipo de sonido, ¿no? ¿Y por qué estaba con los cascos puestos? Esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta chica tenía tanto miedo que muchas veces escuchaba que la llamaban por su nombre, que esto es tremendo, porque ya es tu nombre que dicen, ¿no? Y se daba la vuelta y no había nadie, y además sabía perfectamente que no había nadie. Pues llegó un momento en que estaba con un susto en el cuerpo tremendo, y entonces su madre le decía que ella tenía que conservar el trabajo. Muchas veces hemos hablado de casos similares, ¿no? De casos que se dan en el lugar de trabajo, que no te queda más remedio que apechugar y tirar para adelante, ¿no? Y la madre decía eso, que conservara el trabajo, que ella lo que tenía que hacer era olvidarse de todo, ponerse la música con los auriculares y rezar el rosario. Esta era la solución que le daba la madre. Y entonces, claro, al ver que ella no había oído nada y sabiendo que encima tenía miedo, decidieron omitir esta información, no decirle nada de lo que había pasado para no asustarla más, ¿no? Pero claro, todas estas cosas no es que pasaran todos los días. A veces pues estaban un tiempo y no ocurría nada. Esto es lo que sucede cuando pasas demasiado tiempo en un edificio de estos con cierta historia, ¿no? Y uno de esos días vino un cristalero que no era el habitual que trabajaba allí, pero que de vez en cuando venía y que también tenía mucho miedo. O sea, y él lo decía, ¿no? Que le daba mucho miedo ese edificio, y bajó al sótano. Allí estuvo un rato haciendo sus trabajos hasta que de repente subió muy enfadado diciendo que se iba de aquel lugar, que le parecía una falta de respeto que le hicieran eso, y más sabiendo como que le daba miedo ese edificio, que cómo podían hacerle eso. Entonces al final Conchi llamó a Jacinta, que como era la encargada, para que le contara exactamente por qué se marchaba, porque estaba muy nervioso y no atinaba a explicar bien. Y esto fue un poco lo que contó. Como te vayas, llamo al jefe. Y dice, mira, pues llama a quien quiera, pero yo no vuelvo. Dice, ¿por qué me ha pasado esto, lo otro? Y entonces empezó a comentar eso de que le llamaban por el nombre, en plan, bueno, que ya te digo que no me acuerdo el nombre, creo que era Héctor, o Héctor. Y él miraba, pero así, y dice, pero bueno, ¿quién me está llamando? Y dice, y además es que me estáis llamando y os estáis escondiendo y estáis corriendo. Entonces, claro, yo ya acojonada, claro, porque dije, por Dios, o sea, encima era alguien que estaba llamando y que corría de un sitio para otro y que cerraba puertas y tal, no sé qué, en el sótano, que abría los archivadores, que tal, no sé qué. Y se creía que éramos nosotras y yo sé que nadie bajó porque yo estaba aquí, o sea, que decirte que yo estaba viendo que nadie bajó. Y el chico pues nada, se fue a casa y dijo que no, vamos, a casa o donde fuera, que no volvía más, y ya pues le tocó a una de las chicas pues bajar a limpiar. Es más, el hermano de Conchi también estuvo trabajando ahí un tiempo como vigilante. Una de las cosas que tenían, o sea, que insistían mucho los jefes, era en que por favor fueran muy cuidadosos con apagar todas las luces de las plantas, exceptuando la planta donde estaba la zona de pues que había alguna nevera, algún electrodoméstico, porque, bueno, pues por gasto, que no se hiciera gasto, en fin, y cada vez que se dejaban algo encendido, pues les echaban una bronca, por tanto eran muy cuidadosos a la hora de apagar todo, ¿no? Bueno, pues el hermano de Conchi también tuvo una experiencia haciendo la ronda, que ahora veremos cómo hacían la ronda. Tenían que hacer la ronda sin luz, con una linterna, ¿no? Nos lo cuenta. Incluso mi hermano, a raíz de también recordarle a ella todo esto, mi hermano dijo, yo una vez que también estuve allí, que pues una de las veces que hizo la ronda, lo que sea, porque luego los que se quedaban de vigilante con la linterna tenías, porque todo esto quedaba ya todos los fusibles abajo, y con una linterna tenías que hacer la ronda, no más el cable. Entonces mi hermano sí que cogió y dice que cogió el ascensor, subió al séptimo, vio que las luces de la segunda estaban encendidas, se paró en la segunda, fue con la linterna, apagó todo, volvió a subir, hizo la ronda por todas las plantas para que viera que estaba todo apagado. Cuando volvió a bajar vio que todas las luces del segundo estaban vueltas a dar otra vez, todas las luces.
Otra de las cosas que le advirtieron a Conchi, que al principio no entendió por qué, luego ya fue comprendiendo, es que cuando ya se quedara ella sola y se marchaban ya las compañeras de la limpieza, que dejara las puertas del ascensor abiertas en la planta de abajo, que dejara puesto algo para que las puertas no se cerraran. Ella pensó que era un tema relativo a seguridad, no le dio mayor importancia, pero cuando alguna vez se le olvidó, descubrió cuál era la causa de por qué le decían eso. Y es que el ascensor de repente se cerraba y subía no a la primera planta, sino a la segunda. Y ahí se quedaba. Otro gran clásico, ¿no?, que hemos escuchado en tantas ocasiones. Porque yo le estoy haciendo un recuento, digamos, personal. Estaba pensando, Javi, por ejemplo, cuánta gente condenada a vivir en un lugar, era para hacer un dossier, ¿no?, condenados a vivir en el lugar del fenómeno, que no es como que te pasa en un lugar de paso, sino que está en tu sitio de trabajo, tal y como está el trabajo. Y eso de los cascos me recordaba lo que contaba el doctor Gaón hace poco del matadero. La gente con pesadillas, pero la única forma era evitarlo poniéndose unos tapones en este caso. Es una angustia extrema porque además, efectivamente, con la crisis, este tipo de situaciones se han llevado al límite. Yo recuerdo perfectamente un caso que tocamos aquí al principio, casi cuando yo empecé a colaborar con Milenio 3, años A, el hospital de Alarcos en Ciudad Real, donde los vigilantes de seguridad estaban aterrorizados. No solo eso, sino que les dejaban trabajar en pareja durante la noche hasta que empezaron a recortar sueldos y dejaron a una persona para ese hospital de 8 plantas aproximadamente, en total oscuridad. Para hacer la ronda, efectivamente, las cajas de fusibles estaban al fondo del pasillo, unos pasillos eternos que tenían que ir cruzando con la linterna. Y fue allí donde nos contaron historias como llantos, por ejemplo, en la zona de los mortuorios, nos decían. En ocasiones los propios vigilantes de seguridad no sabían muy bien los pasillos en los que estaban haciendo la ronda y sin embargo notaban esas percepciones tan tremendas, e incluso en un momento determinado de la noche, en la tercera planta, estando yo a solas con el vigilante en el edificio, sonó un pitido y delante de nosotros se abrió la puerta de un ascensor. Con un simple recuento, cuántas historias de este tipo hemos contado ya, ¿no? Como si fuese un clásico, pero que se repite, que hay gente ahora mismo que estará escuchando la radio en esos cascos. No sé si es lo mejor escuchar este programa o ciertos tramos de este programa en esos inmensos edificios de oficina que viven y laten durante el día, pero durante la noche tienen trabajadores. Mandamos un abrazo a todos, trabajadores de mantenimiento, de limpieza, vigilantes de seguridad. Os mandamos un gran abrazo. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces lo vivís y no podéis contarlo. Cuando lo contáis es un acto de valentía. ¿Cómo termina esta historia, Clara? Bueno, pues después de hablar con Conchi, pudimos localizar a Jacinta, que es esta mujer, la encargada, que lleva 25 años y que, claro, conocía más historias que nadie. Lamentablemente el sonido de la grabación no es todo lo deseable para ponerlo ahora, pero sí que ella nos contó, por ejemplo, que las cosas empezaron a torcerse, quizá, o ya empezando a hacer memoria, cuando pilló a 3 o 4 chicas de la limpieza jugando a la Ouija en la sala en la que se reunían para merendar. Ella le echó una bronca tremenda, les dijo que eso también, no podían hacerlo ahí, que si les volvía, lo dijo así tajantemente, que si les volvía a pillar haciendo algo así, que se iban a la calle. Claro, no les volvió a pillar haciendo algo así, pero ¿cuántas veces lo habrían hecho anteriormente? El caso es que a partir de ahí, como ella decía, las cosas empezaron a ir mal, porque estas chicas que se habían atrevido a hacer la Ouija, pues tenían miedo y con frecuencia decían que no querían trabajar solas, que tenían miedo y que, pues esto de las rondas que decía Javi, ellas querían limpiar en pareja, no querían ir por separado porque oían Ouija cosas. Y limpiar en pareja o vigilar en pareja, otro clásico que hemos escuchado muchas veces, como si hubiese un arquetipo que se repite, ¿no? Tanto en el fenómeno como en las reacciones del ser humano en ese lugar al fenómeno. Sí, porque ya que tenían que seguir ahí, pues no querían estar solas, ¿no? Que decían que oían cosas, que entraban a algún despacho que les daba escalofríos, que las puertas se les cerraban, y alguna de ellas pues se llegó a quitar la bata de limpieza y decir que se iba. Es que no solamente pasó con amenazas, sino hubo trabajadores que directamente desistieron de la primera noche, sin haber sabido nada de esto de la Ouija, ¿no? De hecho, Jacinta se veía un poco en la obligación de tapar estas cosas
y hacerles ver que eso no tenía importancia, que eran imaginaciones de ellas, sabiendo que algo había, ¿no? Pero, claro, lo que no quería es que el terror se difundiera ya entre ellas y al final hubiera una especie de rebelión a bordo y el equipo empezara a funcionar mal, ¿no? De hecho, pues la propia Jacinta empezó también a notar cosas. Una de las cosas que le ocurrió fue en el sótano que hemos hablado antes, cuando estaba el cristalero, ¿no? Había una de las chicas limpiando y parece que tardaba, entonces bajó Jacinta para ver qué ocurría, y mientras que estaban al lado de la escalera empezaron a escuchar unos pasos que se acercaban. Empezaron a oír esto y se acercaban cada vez más y pensaron que era el cristalero, que no era este chico que tenía tanto miedo, sino el habitual, ¿no? Pero cuando suben descubren que el cristalero está en la 7ª planta, o sea, muy lejos de allí. Por tanto, esos pasos no saben de dónde salían. Una de las cosas más inquietantes que Jacinta vio, no ella, sino que vio reflejado en el rostro de una de las compañeras, es que se encontraron con un señor que llevaba un maletín en una de las plantas, en la planta 7ª. Claro, el problema es que ese señor no tendría que estar ahí, eran las 10 de la noche y así fue. Y a las 10 subí yo, se había terminado Begoña. Y entonces venía corriendo Blanca. Digo, ¿qué te pasa? He visto a un señor con un maletín. Digo, ¿pero cómo un señor con un maletín? Que sí, mira, por los cristales, que digo, que eso ha sido tu vista. Que no, por favor, que no. Claro, digo, a ver si este hombre se queda y le hace algo al vigilante y lo mata. Se ha entrado un señor sin darse cuenta, Ángel. Llega a pensar esta buena mujer que tiene que hacer como de maestra controladora de todas, que puede ser un criminal, un individuo extraño, un señor con un maletín en mitad de un pasillo, en la oscuridad, en un gran edificio de oficinas, y saben que no ha entrado nadie. Saben que no ha entrado nadie, que ha desaparecido delante de las narices de esa compañera, y bueno, pues su obligación fue bajar, esperar mientras el vigilante subía y registraba todo el edificio, para al final descubrir que ese hombre nunca había estado ahí. Hablabas del año 2000 y dabas una escena, esas mujeres de la limpieza 4 haciendo la ouija, y que todo empieza a ir mal a raíz de ese momento. Un caso completamente desconocido para todos nosotros y que está ahí al lado, que es un gran edificio. ¿En cuántos ocurre esto en la zona histórica de Madrid y por qué? ¿La ouija refuerza algo? ¿Genera una histeria colectiva? ¿O realmente despierta algo que ya estaba ahí de por sí? ¿Sigue habiendo fenómenos hoy en día? Pues es algo que está todavía en investigación. Es probable que sí, pero hablamos de muchos años de fenómenos. Sí, muchos años de fenómenos. De hecho, sí puede haber unos detonantes. Aquí en este edificio murió uno de los jefes en la 5ª planta, en un despacho, de un infarto. Era un compañero que estaba allí. Parece que tardaba en bajar, no bajaba, subieron y se lo encontraron con la cabeza apoyada encima de la mesa, muerto. Y otro compañero murió en un baño, no sé exactamente de qué, falleció. Bueno, pero podrían ser cuestiones naturales, ¿no? En un principio, sí, en un edificio tan grande con tanta gente, ¿no? Por supuesto, cuestiones naturales podrían ser, pero también, no sé, esas apariciones de hombres con maletín, no sé qué pintan ahí, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Iker, es que entre otros fenómenos también se encontraban las papeleras, imagínate todas las papeleras de un pasillo volcadas, o sea, como una burla, ¿no? Es decir, estás limpiando y toma, te dejo todas las papeleras en medio volcadas con la basura. Las luces, como digo, se encendían solas después de haberlas apagadas. Uno de los, por ejemplo, de los vigilantes tenía una botella para orinar, así como lo oyes, porque no se atrevía a moverse de la portería. De hecho, la ronda, está mal decirlo, pero no la hacía casi nadie, porque tenían miedo, los que tenían que ir solos con la linterna. Y uno de los chicos que estuvo solamente una noche, algo le ocurrió muy gordo, que no quiso entrar, se esperó en un banco en la calle hasta que se hizo de día, y cuando aparecieron los primeros trabajadores les devolvió las llaves y dijo que él no volvía. Yo pienso que ese vigilante, que ahora nos estará escuchando, hemos entrevistado a muchos, ¿no?, que ve el fenómeno y que al día siguiente tiene que saber que tiene que hacer la misma ronda en la oscuridad o con circunstancias más o menos adversas, esa es la tensión, antes de lo que le pueda pasar, la tensión de vivir con ello, yo creo que es como una losa, ¿no?
Si nos da tiempo algo más, cuento muy brevemente que otra de las cosas que a lo mejor pasaba, ¿no?, es que se oían, imagínate, en una sala que está cerrada, un ruido como si hubiera dentro de una reunión. Entonces, gente hablando como si estuvieran reunidos. O sea, pues parece que esto se prolonga, ha habido una reunión. Es decir, esto le pasó a la propia Jacinta. Dijo, bueno, pues no voy a entrar a limpiar, me espero. Y casualmente esos despachos se veían como con un cristal. Entonces, claro, al darse la vuelta vio que no había luz en esa sala. Una reunión a oscuras, no sé, es un poco raro. Y para finalizar te digo que ahí llegaron a echar agua bendita, que trajo una de las compañeras cuando fue a Lourdes, y estuvieron rezando. Y otra cosa que me dijo es que estas cosas se incrementaban cuando hacía mal tiempo. Otra de las cosas que ocurrió fue que uno de los jefes tenía un crucifijo encima de una mesa, un crucifijo de metal, y un día apareció roto. Ese crucifijo, le pidieron cuentas a Jacinta y dijo, bueno, nosotros no hemos entrado a este despacho. En fin, y ya para finalizar, quizá una cosa que podría explicar este revoltijo de fenómenos es que en el sótano de este edificio hay un túnel que al parecer se utilizó durante la Guerra Civil y que allí, según me cuenta Jacinta, murió gente. Este túnel está ahora mismo clausurado. A veces pienso, compañeros, Santi, Carmen, Javi, es difícil, el investigador que lleva mucho tiempo, sustraerse al influjo de todos estos temas, ¿no? Si hacemos un recuento, lo veníamos hablando en la redacción, este es un ejemplo de caso múltiple, ¿no?, de un sinfín de fenómenos que de casi todos hemos oído hablar, aunque tiene algún elemento novedoso. Pero claro, ¿cómo es posible permanecer al margen, absolutamente purificado el cerebro, sin que nada de esto te afecte? Y hablábamos en la redacción, entre nosotros, de que en el ámbito de la transcomunicación, o en el ámbito del mundo de la psicofonía, por ejemplo, hay un gran nivel de sugestión, o de que el fenómeno te atrapa, el fenómeno te lleva, el fenómeno casi te posee un poco, hay que decirlo, ¿no? Y hemos hablado de muchos ejemplos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento. Vamos a ir con una de esas entrevistas en el más allá, vamos a hacerlo con un personaje esencial en el mundo del misterio. Seguramente su irrupción 1000 veces ha sido contada, pero sigue impresionando. Ese cineasta, ese documentalista que graba en un bosque de Suecia en los años 50, graba el canto de los pinzones y de pronto escucha la voz de su madre ya muerta. Es que es difícil contar una historia más potente, ¿no? Por muchas veces que la cuentes, Fredrik Jürgenson escucha las bobinas de cinta abierta y cree entender Friedel, mi pequeño Friedel, aunque ahora nos dicen que había otras investigaciones anteriores y que incluso en Siberia con las primeras grabaciones de cantos chamánicos ya aparecían voces, pero parece que el primero que se da cuenta realmente de la importancia de lo que se está grabando es Jürgenson. Jürgenson murió, dicen muchos, que muy afectado por el fenómeno de la psicofonía, casi haciendo psicofonías a diario, escuchando mensajes en todas partes, perdiendo quizá el juicio o accediendo a una verdad, no lo sabemos, pero ha ocurrido en muchos investigadores de este fenómeno en concreto. Clara me mira con una cara porque claro, ella ha sacado tantas psicofonías, tiene ese don, ¿no? Pero es verdad, hay algo que acaba como apropiándose del territorio más privado del investigador. ¿Qué nos podría contar Jürgenson desde ese otro lado que suena celestial con Lisa Gerrard? ¿Qué podría contarnos Jürgenson de ser entrevistado brevemente por Diego Marañón? El hombre que trajo de verdad el término psicofonía, voces de los difuntos, como se dijo en un principio, al mundo moderno. ¿Qué sabrá ahora Fredrik Jürgenson en el otro lado? Estamos ya en directo. Muy bien, pues usted dirá. Oiga, no se lo va a creer, pero su voz se parece muchísimo a la de Giordano Bruno, que a su vez tenía un aire a la de Andrew Cross. Aquí las voces proceden de un todo y de una nada al mismo tiempo. ¿Es una indirecta? ¿Por qué lo dice? Por lo de las voces. ¿O acaso no sabe quién soy yo? Sí, claro que lo sé. Uno de los padres del fenómeno psicofónico. Eso es, y alumno de Jung, y cantante de ópera, y músico, y arqueólogo, y pintor, y productor. Madre de Dios, lo que seguro es que no se aburrió usted. ¿Y con qué disfrutó más? Le diré con qué disfruté menos, o lo que me trajo más disgustos. Mi labor como productor. Si no me hubiese empeñado en perfeccionar mis películas, no me habría metido en ese lío. Ya, aún se acuerda de lo que pasó. Como para no acordarse. Yo solo quería grabar el canto de los pinzones para añadirlo como efectos sonoros a una de mis filmaciones. Pero cuando lo escuché... Un susto de padre y muy señor mío, ¿no? De padre no, más bien de madre. Era mi madre llamándome. La pobre llevaba muchos años enterrada.
Como comprenderá, el asunto presentaba unas implicaciones la mar de interesantes. Mucho, mucho. Supongo que al principio mucha gente debió pensar que era usted un alucinado, aunque tampoco crea que las cosas han cambiado mucho. Lo peor vino cuando se me ocurrió vincular las psicofonías y los ovnis. Anda, pues mire, no sabía nada de eso. Cuénteme. Bueno, en aquella época los avistamientos de platillos volantes ya pasaban de 100.000 y prácticamente no había país en el mundo en el que estos objetos no se hubiesen visto. Lo único que hice fue proponer que a lo mejor había una conexión entre las voces y los hipotéticos tripulantes de aquellos cacharros. Estaba yo pensando que para ser usted uno de los pioneros en el campo de las psicofonías, no me suena haber escuchado ninguna grabación suya. ¿Oh? Pues precisamente aquí tengo una de ellas. Si quiere, se la pongo. Me parece estupendo. Proceda, proceda. ¿Qué ha dicho? ¿Sabe usted alemán? No. Pues entonces le va a dar igual. Tampoco le falta razón. ¿Y como esa, cuántas llegó a grabar? 72.000. Psicofonía arriba o abajo. O sea que si tenemos en cuenta que vivió 84 años, la cosa sale a unas... A ver, un momentito que yo soy de letras... ¿860 psicofonías al año? Y pocas me parecen. Los del otro lado tienen mucho que decir. ¿Pero cómo está seguro que vienen del otro lado? Bueno, es cierto que una cosa es grabar voces en una cinta magnetofónica y otra asegurar que proceden de seres de ultratumba. ¿Entonces? Entonces déjeme que le diga una cosa. Aquellos que dudan del origen sobrenatural de las psicofonías solo se convencen cuando escuchan una de esas voces y la relacionan con algún ser querido que haya fallecido. Eso ha ocurrido muchas veces, incluso a mí mismo. De todas las grabaciones que conseguí, unas 140 eran de amigos y familiares muertos. ¡Qué miedo, oiga! Al contrario, a menudo registré inclusiones que confirmaban lo que usted está comprobando ahora, es decir, que hay vida después de la muerte. Eso, en cierto modo, acabó con mis temores ante la parca. Ellos mismos lo contaban. ¿En serio? Sí. Recuerdo algunas diciendo: vivimos, vivimos. Friedel, los muertos viven. Somos humanos. Y mire usted por dónde tenían razón. ¿Sabe que hay quien cree que todo esto es un fraude? Ya. Y en parte nosotros tenemos la culpa. Yo creo que para eliminar cualquier posible engaño, incluso el autoengaño inconsciente, lo deseable sería formar desde el principio pequeños grupos de investigación para hacer grabaciones conjuntas. Interesante. Y todo ello, por supuesto, con la colaboración y supervisión de expertos en acústica, ingenieros de radio, especialistas en electrónica, parapsicólogos y otro tipo de testigos. ¿Me promete que se lo hará saber a los de allá abajo? Bien, se hará lo que se pueda. Ha sido un placer, señor Jürgenson. Lo mismo digo. Cierre al salir, que entra frío. Diego Marañón y José María del Río, por fortuna con un Jürgenson más afable, de un tono más vital, porque lo que sabemos de sus últimos días no es exactamente así. Acabó absolutamente dominado por esas voces, como ha ocurrido en muchas ocasiones, y no nos extraña, ¿no? Hemos hablado muchas veces de cuando el investigador se deja llevar, pero ¿quién no se deja llevar cuando está viendo que en las grabaciones salen cosas? Yo no sé si, por ejemplo, recordáis el momento de la primera psicofonía que habéis grabado, pero eso no se olvida nunca, ¿no? Te das cuenta, es como la pastilla roja que decía Santiago Camacho, ¿no? Te das cuenta de que algo ha variado, algo ha pasado y es muy difícil, puede haber una explicación. La tendencia, lo decíamos antes, Clara, es acabar en esa hipótesis trascendente, que son los difuntos los que generan esos... o otra realidad, por lo menos, la que está generando esos sonidos. Jürgenson tiene esa irrupción tremenda, pero como otros muchos investigadores del tema psicofónico, acaba prácticamente pidiendo a las psicofonías permiso para todo. Acaban dominando su vida. Y eso también es parte del misterio, ¿no? En la pequeña población de Or, en Suecia, su tumba en una iglesia. Es final de una historia que desde luego en España no hemos conocido del todo. Había algún documento, como esas voces de Jürgenson, que sobrecogían el alma. Así que, para cambiar un poco, si queréis, este cariz sombrío de la tercera hora, con historias que tienen que ver con lo sobrenatural, nos marchamos con un poco de aire fresco, un poco de luminosidad. Un edificio en pleno centro de Madrid con fenómenos que quizá todavía continúen, con todo un equipo de limpieza, seguridad soliviantado por esos fenómenos de los que tantos hemos oído hablar en muchas ocasiones y que se reproducen como si fuese un viejo guión, un guión que no acabamos de descifrar del todo. También este pionero, Jürgenson, y un barco con
499 ataúdes. Quizás sea el momento de cambiar un poco el tono y irnos a algo, no sé, porque las bendiciones y las últimas cuestiones a veces también nos sorprenden con cosas emotivas y a veces tristes también, pero con un trasfondo que intenta ser de positividad, ¿no, Carmen? Pues bueno, hay de todo. Vamos a empezar, si quieres, por esas luminosas, porque ya hemos tenido bastante oscuridad con el barco, los ataúdes, la historia de Clara que ha puesto a todo el mundo los pelos de punta, y muchos de ellos es que además están trabajando y en sitios de oficina, con lo cual, pues imaginaos cómo lo están oyendo y viviendo. Venga, vamos con esas bendiciones. Nos dice: buenos días, amigos milenarios. Un compañero de trabajo y buen amigo acaba de tener una preciosa hija llamada Alicia. Os quería pedir a ver si podéis enviarle una de vuestras lumínicas bendiciones milenarias, porque sé que esta bendición le va a hacer una gran ilusión como buen milenario que es, y sé que la pequeña Alicia brillará con un poco más de luz, si es que se puede brillar con más luz que un recién nacido. La feliz pareja se llama César y Alicia, y la pequeña que acaba de llegar igual que la madre. Muchas gracias, seguid haciendo camino, compañeros, sois únicos en las ondas, nos lo decía Borja. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, pero por ejemplo, Javier, escuchando a Paco Pérez Avellán y las dificultades que tiene alguien, por ejemplo, para dedicarse a la investigación, ¿tú le dedicarías, aparte de la bendición a esta muchacha, por supuesto, a alguien que nace dedicarse a este gremio? Por ejemplo, lo he pensado, porque muchas personas dicen, me encantaría, ¿no?, ejercer de milenario. Pues sin duda alguna, porque yo creo que al final hay una gran satisfacción, hay un sentimiento de formar parte de una gran familia y sobre todo en el camino a contracorriente, cuando uno encuentra esa respuesta o encuentra de repente ese testimonio que está buscando, pues es como el arqueólogo que encuentra la pieza añorada, ¿no? Así que yo creo que no hay cosa más bonita. O sea que animamos a las pequeñas Alicias, como no, en el País de las Maravillas, a que sigan su propia búsqueda. Nuestra bendición. Antonio Ángel González nos dice: el día 7 de noviembre vino al mundo una nueva milenaria, mi niña Alba González España, en Huelva. En su primer día os estuvo escuchando de fondo, ya que os llevé en el podcast para hacerme más amena la noche de hospital. En el primer día, por favor, en Madre el primer mía. día. Yo no sé cómo no estaba rendido. Os pido por favor, bueno, la madre, con que durmiera la madre, os pido por favor la bendición para mi hija, para que le apasione tanto como a mí el misterio. Bendición común que mandamos todos, claro que sí. Para Alba. Javi nos dice: me llamo Javi y os sigue tanto en la radio como en televisión siempre que puedo. Sois fantásticos, me ayudáis a ser feliz cada fin de semana. Qué bonito. Me gustaría que dieseis la bendición milenaria a Naya, mi sobrina. Nació el verano pasado, así que cuando sea mayor le mostraré el audio y será milenaria para siempre, al igual que su tío, que os lleva en el corazón. Por cierto, ¿qué tal si un día hacéis un dossier de los freak show de Estados Unidos en los años 50? Gracias y millones de besos. Seguro que si alguien lo hace es Santi Camacho, así que bendición para ti, Santi. Pues nada, Naya del futuro, que me estarás oyendo dentro de muchos años. Cuando eras muy pequeñita había unos locos que se llamaban Milenio 3 y que te desean lo mejor en tu vida. Ignacio San Juan nos dice: estimados compañeros de la nave del misterio, os escribo este mail para pediros la bendición milenaria para mi hija Lucía, que nació este jueves 27 de noviembre de 2014. También me gustaría que la hicieses extensiva a su hermano Diego, de 5 años, con quien escucho los audios del programa y me pregunta si Iker Jiménez es Iker Casillas. Le gusta mucho el fútbol y tiene una gran imaginación. Este verano nos cruzamos en los columpios del Parque del Retiro de Madrid, pero no quise molestar al ver que estabais con vuestra hija. Muchas gracias, sé que recibís muchos mails, por lo que no me importa que no lo leáis en antena. Me sobra con que de corazón enfoquéis la energía positiva que genera el programa hacia mis hijos, que son la mayor bendición que he recibido en esta vida. Os deseo que continuéis muchos años despertando conciencias y mostrando la otra realidad a los que queremos saber más. Un fuerte abrazo. Qué bonito mensaje, que lleno de fuerza, ¿verdad? Y mira, esta bendición, aunque sea telepáticamente, la manda alguien que está a la altura de Casillas, a la altura, ¿eh? El gran Fermín Agustí, alias Capó, portero, portero muy ágil, muy valiente y muy firme, bueno en las salidas. Ahora venimos con las bendiciones tristes. Juanjo Yepes nos dice que quisiera que la situación fuera otra, quisiera que el milenario secreto, como yo le llamo, estuviera entre nosotros. Mi padre murió el 13 de noviembre, estamos a 25 y creo que han sido los 12 días más largos y duros de toda mi vida. Habéis hecho mucha compañía y habéis estado de fondo, tanto en radio como en televisión, porque en estos días, desde que mi padre falta, no puedo explicar la ausencia y a la vez la compañía. Él para mí fue un gran chamán. Él para Veía Cuarto Milenio nos decía el pasado 23 de febrero y poco a poco los lunes cuando volví a casa me decía
qué? ¿Vistes a los de los temas que te gustan? Pero sobre todo hablábamos de historia antigua, de las primeras civilizaciones, de la Tierra y de cosas así. Se llamaba Juan Yepes Díaz, se fue en un tanatorio lleno de personas que le lloraban y hoy 12 días después me siguen parando personas por la calle diciendo que lo van a echar de menos. Y aquí veo a una de las hijas del Ferriz, Rodríguez de la Fuente, que dijo algo así como que me vio obligada a hacer mi luto, el de todos. Me basta con que os llegue y sepáis la compañía que hacéis en estos días tan negros. Clara. Pues te deseamos lo mejor. Son duelos que hay que pasar, desgraciadamente. Nos toca a todos. Y seguro que donde está bien, sea donde sea que esté. Y mucho ánimo. Mensajes rotundos, directos, porque a veces no hay nada más que añadir, ¿no? Nuestra fe y nuestra confianza en que el viaje continúa, en que al final pasamos a otra parte de la aventura a la que todos vamos a acudir. Lo que pasa es que evidentemente el desgarro, el desconocimiento, que es lo que tenemos de lo que está ahí, se hace doloroso, claro que sí, pero seguro que se supera. Nosotros, si queréis, vamos a estar siempre haciendo compañía y con el chip puesto en lo positivo, aunque contemos cosas como las de esta noche, ¿no? En ocasiones. Nos marchamos ya. Y lo hacemos con la máxima positividad como siempre. Mañana, sobre las 11:15, cuarto milenio, con una historia muy bonita, porque el misterio a veces salva una vida. Y mañana nos lo cuenta alguien muy importante. Va a ser muy bonito. Fermín, gracias. Noel, gracias. Carmen, gracias. Buenas noches. Santi, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta mañana. Clara, gracias. Buenas noches. Don Javier Pérez Campos, gracias, compañero. Gracias, un abrazo. Nos vemos en 7 días. Y nos vemos mañana. Nos escuchamos dentro de 7 días para otra nueva aventura. Gracias por estar ahí como siempre.